Y queremos vivir todo el resto de nuestros días dándote la gloria y honra a ti, Señor. Aprendiendo a darte la gloria. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra oración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Mi Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor,
Bendiciones, amados hermanos. El Padre Eterno les bendiga. Gracias le doy al Señor porque Él ha sido bueno, Él ha sido bondadoso, Él ha sido misericordioso en tenernos una vez más aquí en este inicio de semana para poder compartir su santa y bendita palabra. Gracias le doy al Padre porque Él ha sido bueno, Él ha sido muy, muy bueno. Ya para su gloria y su honra, y vamos a iniciar lo que es el capítulo 10 de este libro de Mateo. La verdad es que es de mucha bendición para mi vida el poder enseñar su palabra con mis errores, con mis fallas, con mis debilidades, pero Él se glorifica a través de ellas, porque esto no se trata de hombre, esto no se trata de quién está aquí, se trata de Él y solamente para Él lo hacemos, para la gloria y la honra suya. Amén. Entonces, mis hermanos, les invito a que me acompañen en oración en este momento para colocar en manos del Señor este espacio. Padre eterno, Señor, en esta mañana, en este inicio de semana, nos acercamos ante ti, dándote a ti toda la gloria, toda la honra, toda la adoración y todo. Padre, alabado sea tu nombre entre todas las naciones. Alabado sea tu nombre, Señor, en cada tierra, en cada lugar de este mundo. Padre, alabado sea toda la creación, te alaba toda la creación. Salta tu Padre, y por qué no ayúdanos, Rey, nos hace humillado, pidiéndote perdón por nuestros pecados, porque sabemos que te hemos fallado con nuestra actuar. Ayúdanos a cada día a vivir una vida en santidad, obedeciendo tu ayúdanos a cada día conforme a tu palabra nos tiene escrito y no conforme a lo que el mundo dice, no conforme a lo que hoy se enseña, hoy se dice. La palabra dice. Ese es nuestro estandarte, ese es nuestro principio, nuestro modelo. Y ayúdanos a cada día a llegar a la estatura de ese varón perfecto. Cada día muriendo a nosotros, muriendo a toda idolatría en nuestro corazón, muriendo a todo deseo carnal no venga de parte de ti, muriendo a nuestros deseos. Nosotros que a través de eso tu nombre reciba gloria, para que a través de ella tú para la gloria. Ayúdanos a ser de ejemplo, luz para aquellos que están en tinieblas, Padre, y ayúdanos a esa vez orar. Y yo te pido, Padre, gracias, gracias por vernos y gracias por lo que en tu espacio tú, Señor, dándote. Padre, gracias te doy por la que se conecta a escuchar esta enseñanza. Señor, y te pido que seas tú glorificándote en ti. Llévate toda vanagloria, llévate y utiliza este pecado, utiliza este siervo, palabra, pido mi Jesús, Yeshua, amén y amén. Bueno, mis hermanos, acompáñenme a ver lo que el Señor tiene para nosotros hoy, esta mañana. Acompáñenme. Vamos a ver hoy lo que es el capítulo 10 del verso 1 al verso 15. Del verso 1 al verso 15 vamos a ver hoy. Vamos a ver 15 versículos. Esta es la parte 1 de este capítulo 10. Y fíjense que tiene como título ser apóstol de nuestro Salvador, porque realmente en gran parte en lo que se resume este capítulo es el llamado a los apóstoles, a que el Señor les llama. Y bueno, vamos a ver de qué se trata todo este capítulo, pero digamos que a grosso modo abarca, se abarca eso, o sea, ese llamado a esos apóstoles. Amén. Entonces vamos a ver. Quiero que me acompañen primeramente viendo los primeros 4 versículos. Vamos a verlo primeramente en la versión internacional. Quiero que me acompañen en la lectura. Leamos en la nueva versión internacional del verso del 1 al 4 de este capítulo 10. Alabado sea tu nombre, Señor. Fíjate. Y dice,
reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote el que lo traicionó. Judas Iscariote el que lo traicionó. Fíjense que aquí cuando dice que Simón el celote en la Reina Valera dice Simón el cananista. El cananista. Vamos a ver esto, nos va a ayudar a mirar y vamos a recordar lo que ya hemos visto, cosas que ya hemos visto para poder entender esa partecita ahí. Ahora bien, vamos a leerlo ahorita en la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica. Yahshua llamó a sus 12 que Talmidim. Aquí nos damos cuenta que la palabra discípulos en hebreo es Talmidim. Y les dio que autoridad para echar fuera ruajín inmundos, o sea, espíritus inmundos, y para sanar toda clase de enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 emisarios, o sea, de los 12 apóstoles. Ahí nos damos cuenta que la palabra en hebreo para apóstol tiene que ver con un emisario. Estas cosas las vamos a ver a mayor profundidad ahorita que vayamos avanzando. El primero, ¿cómo se llama? Shimeón, llamado Kefas, y Andri, su hermano. Jacob ben Sadaik y Johanán, su hermano. Felipe y Bartalmai, Tomás y Matillaf, el cobrador de impuestos. Jacob, Bar Halfaik y Tadai. Simeón, el Cealot, o sea, el celote, y Yahudá de Keriot, el que le traicionó. Yahudá de Keriot, el que le traicionó. Entonces vamos a ver aquí las preguntas que le hacemos a estos versos. Primera pregunta, bueno, pues más que una pregunta es una introducción que le vamos a hacer a este capítulo 10. Segundo punto, ¿cuál es la concepción de discípulo en el siglo I? Muy importante es entender cuál es la concepción de un discípulo en el siglo I. Vamos a ver tercero, ¿qué significa que Dios les dio, en este caso Yahshua, les dio autoridad para echar fuera demonios y sanar? ¿Por qué la necesidad de llamar a 12 apóstoles? ¿Por qué la necesidad de llamar a 12 apóstoles? Vamos a ver estos 4 puntos en estos primeros 4 versos. Entonces quiero que me acompañen a la introducción al capítulo 10. Quiero que me acompañen a esta introducción. Vamos a ver. Fíjense, en el estudio del capítulo 9 vimos destellos de la era del reino, de la época gloriosa en donde el Señor enjuagará toda lágrima y toda tristeza. Y ese es el tiempo que anhelamos, el que nos da la esperanza de seguir aprendiendo de Él. ¿Qué fue lo que vimos en el capítulo 9? Los que han llevado la secuencia. En el capítulo 9 hemos visto destellos del reino del Señor. Vemos al Señor haciendo muchos milagros, haciendo señales prodigiosas, algo nunca antes visto, y que muestra, cierto, según los profetas, que Él es el Mesías, porque solamente el Mesías podría hacer tal cosa. Y ya entendimos porque aunque muchos fariseos lo vieron, cierto, y sabían que esas señales hacían parte de ese Mesías que para ellos había de venir y que todavía no había llegado, aun cuando estaba ahí con ellos, cierto, aun cuando ellos reconocían aun cuando ellos lo reconocían, pues no lo aceptaron, y no lo aceptaron por conveniencia ellos mismos. Pero realmente está en las escrituras y ellos lo sabían de que el Mesías haría de hacer todas estas cosas como señal de que es él el verdadero Mesías. Entonces nuestro Salvador muestra esos destellos del reino, muestra realmente a través de muchos milagros, de muchos prodigios, que él es el Mesías prometido, pero aún así no digamos que el Padre endureció ese corazón para que no lo reconocieran en eso. En el capítulo 10 vamos a ver cómo nuestro Salvador, viendo la necesidad del pueblo, envía discípulos. Ustedes recuerdan en el capítulo 9, cuando nuestro Padre reconoce la necesidad que hay en el pueblo,
porque la reconoce. Recuerden que al finalizar del capítulo 9, él llega a decir, Padre, eh, este pueblo es como ovejas sin pastor. O sea, realmente no hay quien las cuide. Y lo interesante era que había maestros, o sea, si había, entre comillas, quien las cuidara. Porque uno dice, bueno, hay maestros, hay quien cuida las ovejas, hay quien se encargue de ellas. Pero aunque había maestros, no había pastor. Porque recordemos que los que enseñaban la palabra en ese momento, la gran mayoría la enseñaban para su propio beneficio y todo lo que hacía era para su propio beneficio, no para el beneficio y bienestar de las ovejas. Porque de hecho, fíjense, aquí está el texto en Mateo 9, del 35 al 36. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, ¿cierto? Dice, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y dice, al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. O sea, el pueblo estaba como ovejas sin pastor. Y nuestro Salvador ve esa necesidad del pueblo. Y vaya, alienta a sus discípulos y los llama para que vayan, ¿cierto? Y se conviertan en esos obreros, que vayan y realmente se conviertan en pastores para todo ese pueblo, amén, para todas esas ovejas. Nuestro Salvador hace que sus discípulos se fijen en la necesidad del pueblo, que se enfoquen en su necesidad espiritual para que así vayan y les prediquen. O sea, nuestro Salvador, ¿qué hace? Recuerden que él al final del capítulo 9, él dice, la mies es mucha y los obreros pocos. O sea, está diciendo, oigan, miren la necesidad que tiene el pueblo. Hay muchos allá afuera, pero pocos son los obreros que van y realmente se convierten en pastores para ellos. O sea, el Señor, ¿qué hace? Direcciona la mirada de sus discípulos hacia la necesidad que tenía el pueblo, lo cual era una necesidad pues espiritual. Estaban desamparadas, no tenía quien les enseñara de la palabra realmente, no tendría quien realmente se preocupara por sus necesidades, porque los que enseñaban para su propio bolsillo. Ahora bien, continuemos. Fíjense que aquí el nuestro Salvador en el verso 37 al 38 dice, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos, pídanle por tanto al Señor de la cosecha, que envíe obreros. Entonces, claro, en el capítulo 10, cuando nuestro Salvador dice, pídanle por tanto a quién, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Sí, claro, como que estamos necesitando obreros, pero ¿a quién vamos a enviar? Entonces, ¿qué hace? En el capítulo 10, ¿qué hace? Empieza a enviar a esos obreros. Empieza a discipular, empieza a mandar y a encomendar la misión a esos obreros. ¿Qué es lo que debían hacer esos obreros? Y eso es lo que él hace. Entonces, ya después que capta su atención, los llama. O sea, primero en el capítulo 9, finalizando, capta la atención de ellos. Y luego, ¿qué hace? Los llama. Es que, mis hermanos, pasa algo. Y es que cuando, como nuestra Biblia, como nosotros la conocemos y la tenemos hoy por hoy, y le damos gloria al Señor por eso, como la tenemos fragmentada por capítulos, a veces nos hacemos la mala idea de que un capítulo no tiene nada que ver con el otro. O a veces decimos, como que en este capítulo se trató de este tema y ahora en este capítulo se trata de este tema. O sea, y entonces a veces cometemos el error, lo digo por mí, de dividir la palabra del Señor por temas. Ah, no, es que en el capítulo 1 aprendí este tema y eso trata de este tema. En el capítulo 2 vi este tema y eso trata de este tema, pero no, es un error. Es un error porque las palabras del Señor no son temas, es una historia de amor para con su pueblo, la cual debe ser entendida desde Génesis capítulo 1, versículo 1. Y si no la entendemos desde ahí, entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a cometer errores al momento de querer interpretarla. Pero no debemos ver la palabra del Señor como temas bonitos para enseñar. La palabra de Dios es una historia de amor, la cual debemos entender de principio a fin. ¿Amén? Es una historia de amor. O sea, no está dividida realmente.
está entrelazada, todo se entrelaza. Y el querer fragmentar las cosas, ¿qué hace? Me hace muchas veces tener la idea de que esto es una cosa acá y esto es otra cosa acá. Como muchas veces nos pasa. Creemos que el Antiguo Testamento es una cosa y el Nuevo Testamento es otra cosa. O creemos que el Antiguo Testamento era para alguien y ahora el Nuevo Testamento es para otros. Fragmentamos, lo fragmentamos. Y el fragmentar la palabra causa muchos problemas. Muchos problemas al momento de querer interpretarla. Definitivamente. Y así nos pasa en el capítulo a capítulo. Entonces, quizás decimos, bueno, vamos a estudiar el capítulo 10. Entonces, creemos que el capítulo 10 se trata de una cosa y el capítulo 9 se trató de otra cosa. No. Entonces, fíjense, ahí está un ejemplo claro con nuestro hermano José en el estudio de Job. O sea, nos damos cuenta que todo es una historia y que como es una historia, que en este caso se trata de la historia de Job, vemos cómo cada capítulo está entrelazado, que realmente no es que el libro esté fragmentado por capítulos, porque el libro no está fragmentado, es un solo libro. Solo que obviamente, pues, digamos, los copistas en este caso, lo fragmentaron por capítulos para un mejor entendimiento, no queriendo decir el capítulo 1 fue una cosa y el capítulo 2 fue otra cosa. Entonces, que a veces, por lo menos en el estudio de nuestro hermano José con Hot, a veces se ven muchos personajes, muchos, o sea, son muchos los personajes en la historia. Es que a veces si uno se pierde un capítulo, cuando quieres llegar al siguiente capítulo y quieres escucharlo, si antes no escuchar el capítulo anterior, ¿qué pasa? Te quedas como que, ¿y de quién se está hablando aquí? ¿Y de quién se está hablando? Y eso nos pasa como que, ¿y este personaje de dónde salió? Entonces, claro, porque es que cada capítulo está que entrelazado. Y lo mismo pasa acá. El capítulo 9 termina de una forma y el capítulo 10 va a continuar por esa misma línea, no va a cambiar. Entonces, recapitulando, nos damos cuenta de que el capítulo 9 termina el Señor direccionando a sus discípulos hacia la necesidad que tiene el pueblo. Ahora, cuando les hace ver la necesidad que tiene el pueblo que hace en el capítulo 10, los llama a, digamos, en este caso, suplir la necesidad que el pueblo está teniendo. Amén. Entonces, fíjense, a partir de este llamamiento veremos, primero, misión de los 12, que es lo que se ve como tal, desde el 1 al 15. Después vamos a ver persecuciones venideras, las persecuciones venideras. Esto lo vamos a ver del 16 al 25. ¿A quién se debe temer? Esto lo vamos a ver del 26 al 33. Jesús, causa de división. Esto lo vamos a ver del 34 al 39. Y recompensas. Esto lo vamos a ver del 40 al 42. Si se dan cuenta, aquí dice algo también de lo que yo les explicaba. El capítulo 10 está fragmentado en diferentes temas. Temas que si ustedes se dan cuenta lo pueden ver en la versión Reina Valera. Está fragmentado por esos mismos temas. Y los traigo en estos mismos temas para que se nos haga familiar. Pero al final no quiere decir esto de que el capítulo 10, en este caso, digamos, que un tema tiene que ver con otro. O sea, que un tema no tiene que ver con el otro tema. Al contrario, o sea, están entrelazados. De hecho, el capítulo 10 nunca, cuando se escribió, nunca se pensó fragmentarlo por temas. No está fragmentado por temas, pero se hace para un mejor entendimiento. Y trato de colocarlo de esta misma forma para que nos vayamos familiarizando en este caso. Pero a la final es un estudio, es un solo capítulo. Y hay que estudiarlo así. De hecho, ni siquiera es un solo capítulo, es un solo libro. Por eso, el no haber visto los videos anteriores nos lleva al error de como que, y ahora el hermano de qué está hablando, y esto qué significa. O a veces cuando digo, y recuerdan lo que vimos, entonces como que me toca ver eso, porque si no estoy, no logro entender esto. Es eso, mis hermanos. Por eso les invito a llevar la secuencia en cada estudio. En el estudio con nuestro hermano José, con nuestro pastor en los mandamientos y con mi persona en el estudio de Mateo. Porque el llevar la secuencia es muy importante. Y si es primera vez que entras a ver este video, te invito realmente a que nos acompañes a ver los videos anteriores que ya hemos subido a nuestra cuenta de YouTube y puedas mirarlos con detalle y ahí sí poder entender todo lo que, digamos, se viene más adelante. Entonces, continuemos. Este es el resumen o la introducción a este capítulo 10. Ahora vamos a ver cuál es la concepción de discípulos en el siglo I. ¿Cuál es la concepción de discípulos en el siglo I? Recordemos que la concepción de nuestro Salvador y sus discípulos era hebrea y todos lo veían desde esa perspectiva, aun cuando en ese entonces predominaba el griego como idioma universal.
Importante esto, eso ya lo he explicado antes. En hebreo, la palabra discípulo es talmid, talmid, talmid. ¿Qué significa discípulo o erudito? Esta palabra proviene de un verbo en hebreo que se llama lamat, que significa enseñar, aprender, instruir, instruir. Entonces nos damos cuenta que cuando se dice talmidim se refiere a discípulos, ¿cierto? O sea, ahí está el plural, pero el singular es talmid. Talmid, ¿qué significa discípulo como tal? Y esta palabra discípulo, como lo decía, proviene de un verbo en hebreo que es lamat, que significa enseñar, perdón, aprender o instruir. Entonces nos damos cuenta que la concepción de discípulo en el siglo I hace referencia a un aprendiz del maestro. Es decir, no solo estudiaba la doctrina del maestro, sino que observaba su vida y lo imitaba. O sea, cuando hablamos de que ellos eran discípulos, es que ellos imitaban a nuestro Salvador. O sea, por eso, si tú eres discípulo de Cristo, es porque tú debes imitar lo que Cristo hizo. Bueno, ¿y qué hizo Cristo? Bueno, pues vamos a ver qué hizo Cristo más adelante. O sea, qué hace nuestro Salvador en toda su vida. Vamos a ver lo que Él hizo, porque debemos ser sus imitadores. O sea, saber lo que Él enseñó, seguirlo, imitarlo a Él, amén. Debemos imitar a nuestro Salvador. Entonces, ¿qué es el discípulo? El discípulo es el que imita al maestro, el que imita, el que aprende del maestro. Y bueno, pues, ¿cuál es nuestro maestro de maestros? Nuestro Salvador, amén. Es el maestro de maestros, es el que debemos imitar en todo. Es el que debemos imitar en todo. Ahora bien, ¿cómo se ve hoy? Quizás nosotros estamos enseñando a alguien de la palabra, no, ese es mi discípulo. En cierta medida sí, porque él está aprendiendo de ti, él está conociendo de ti la palabra. Pero claro, como somos seres humanos que fallamos, no es que él te vaya a imitar en todo, pero sí te va a imitar en las cosas buenas. Porque al ser discípulo tuyo, ¿qué va a pasar? Va a aprender de ti, no solamente lo que le enseñes, sino a través de tu vida, a través de tu testimonio. Entonces va a aprender de ti, te va a imitar a ti en muchas cosas, claro que sí, porque eso se da. Todas esas cosas se dan, pero no como nuestro Salvador, porque ese sí debemos imitarlo en todo. Pero nosotros como seres humanos, pues vamos a fallar. Por lo tanto, debemos tomar las cosas buenas e imitarlas. Imitarlas. Por eso es que el maestro debe ser una persona de qué? Debe ser una persona de testimonio. Porque es que el que enseña no solamente enseña a través del estudio que hace, sino que también enseña a través de su vida. Y muchas personas a través de eso van a empezar a imitar. Y el que no tiene mucho discernimiento puede estar imitando para mal. Porque no está viendo que el que le está enseñando la palabra está haciendo algo indebido. Pero ¿qué hace la otra persona? Lo imita porque cree que lo que está haciendo el maestro es correcto. Si se dan cuenta, por eso es que el ser maestro, enseñar la palabra, no es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque no se trata solamente de enseñar, se trata de ser de testimonio. Y no es fácil ser de testimonio. No es fácil serlo porque pues cada día pecamos. Pero es procurar, amén. Entonces, esa es la concepción de discípulo, de aquel que escucha la doctrina de su maestro y también observa la vida del maestro, o sea, imita esa vida de ese maestro. ¿Por qué? Porque la vida de ese maestro es una vida de ejemplo, es una vida de testimonio. Es interesante que en el primer verso se les llama como discípulos, pero en el segundo verso son llamados apóstoles. Fíjense. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. ¿Cierto? Porque no dice en el verso 2, los nombres de los 12 discípulos son estos. ¿Por qué no dice discípulos ahí también? En una parte se les llama como discípulos y en la otra parte se les llama como apóstoles. ¿Pero por qué? Vamos a ver eso. Entonces, ¿son discípulos o son apóstoles? Es la gran pregunta. ¿O son los dos? Vamos a ver. En hebreo la palabra apóstol es shaliá, que significa enviado. Por eso es que en la versión hebrea dice, y el nombre de los emisarios, son porque son emisarios, son enviados. Y esta palabra proviene del verbo shalaf, que significa enviar,
Ahí nos damos cuenta. Aunque la palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa enviado, mensajero. O sea, como nosotros conocemos la palabra hoy como apóstol, realmente no viene del hebreo, viene del griego. El griego apóstolos, que significa enviado. Pero el término en hebreo es chaliá. Chaliá, ¿qué significa también apóstol? Significa emisario, significa enviado. Pero bien, ahora la pregunta es, ¿enviado a qué? Pues enviado a predicar la palabra del Señor. Enviado a predicar la palabra del Señor. ¿Sí? O sea, digamos que desde el concepto bíblico, cuando el Señor nos envía a dar una palabra, estamos siendo enviados, estamos siendo shaliá, estamos siendo apóstoles, estamos siendo enviados a llevar una palabra a una persona. Amén. Y también somos discípulos, ¿por qué? Porque somos enseñados por ese maestro, en este caso nuestro Salvador, su palabra, y a través de, y pues imitamos su vida. Amén. O sea, se cumple esa doble funcionalidad ahí en los apóstoles. Y pues también en nosotros, digamos, en el caso de que el Señor nos envía a dar una palabra, el Señor también nos envía a nosotros a llevar las buenas nuevas del reino de los cielos. O sea, ahí estamos cumpliendo esa función de apóstoles, de enseñar, pero también entender que somos enviados, enviados a predicar esa palabra. Amén. Y en casa también somos discípulos porque aprendemos de nuestro Señor, a través de su vida, a través de los escritos que vemos, aprendemos de Él y cada día procuramos vivir conforme a su escritura, conforme a lo que Él nos dejó. Amén. Entonces, los discípulos de nuestro Salvador son discípulos porque estudiaban lo dicho por Yeshua y lo imitaban. Pero también son apóstoles porque iban a ser enviados a cumplir la misión que se les había encomendado. Continuemos. ¿Qué significa que se les dio autoridad para echar fuera demonios y sanar? Vamos a ver este punto. Aquí vemos que nuestro Salvador no solamente llamó a los 12, sino también les dio autoridad para hacer lo que Él les había llamado a hacer. O sea, digamos que les dio esa autoridad para echar fuera demonios y para sanar. Pero vamos a ver qué es lo que eso significa. Ahora bien, como lo habíamos visto, nuestro Salvador llama a sus escogidos como discípulos. ¿Por qué son discípulos? Porque estudiaban la doctrina, la enseñanza de nuestro Salvador y la colocaban en práctica. Entonces, nos damos cuenta que Él les llama discípulos. ¿Por qué? Porque estudiaban la doctrina, o sea, la enseñanza de nuestro Salvador y la colocaban en práctica. Entonces, fíjense, o sea, nuestro Salvador le dice, ustedes son discípulos, pero ahora les digo que también le doy autoridad para echar fuera demonios y sanar. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver ser un discípulo con tener la autoridad de echar fuera demonios y enfermos y sanar enfermos? O sea, ¿qué tiene que ver el hecho de que yo sea un discípulo del Señor con el hecho de que eche fuera demonios, sane enfermos? ¿Qué tiene que ver? Quizás para nosotros hoy no tenga mucho que ver, porque creemos que el que enseña es una cosa y que el que echa demonios es otra persona. Entonces, a veces no compaginamos los conceptos. Pero tenemos que entenderlo desde la mentalidad hebrea. Vamos a ver. Debemos saber que en la concepción del siglo I, la manera en que los demonios iban a salir era cuando les empezaran a enseñar la palabra del Señor. Los demonios no van a salir a gritos y sombrerazos. La escritura dice que Satanás va a huir cuando nos sometamos a Dios. Entonces, ¿cómo huyó el enemigo? ¿Recuerdan esto? ¿Cómo huyó el enemigo, a Satán, el adversario, cuando nuestro Salvador fue probado? ¿Cómo creen? ¿Cómo huyó él? A través del conocimiento de la palabra que tenía nuestro Salvador. Es por eso que Santiago dice lo siguiente, ¿qué dice Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, debemos entender que el discípulo conocía la palabra, conocía la escritura, imitaba a su maestro. Y como imitaba a su maestro, ¿qué hacía? Pues a través de esa escritura, a través de ese conocimiento de la palabra, echaba fuera demonios. Porque sabían que el demonio no iba a salir a punta de gritos, a punta de cosas, de esto, lo otro, ta, 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 sino que iba a salir a través de una sola cosa, que es la sujeción al Señor. Y es la exhortación a través de la palabra, a través de la enseñanza de la palabra, porque es esa la que tiene poder para echar fuera demonios. El Señor nos usa como instrumento.
pero es a través de la palabra. Cuando nosotros nos sometemos al Señor, el enemigo tiene que huir, los demonios tienen que huir. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando nos sometemos a Él. El Señor nunca nos ha llamado a pelear con demonios. Solamente nos ha llamado una cosa, a someternos a Él. ¿Y el diablo qué? Huirá. Cuando tú te sometes al Señor, el diablo huye. Pero cuando no, pues no huye. Está ahí, merodeando. Porque ¿qué es lo que quiere el enemigo? Que no obedezcamos. Eso es lo que siempre ha querido y lo que siempre querrá. Que no obedezcamos la palabra del Señor. Entonces, a veces nos, digamos, nos pasa de que a todo, a veces cometemos el error, y hemos cometido el error de muchas veces, a veces a todo, quererlo relacionar con un demonio. Entonces llamamos el demonio de la flojera, eh, y llamamos tantas cosas. A todo le queremos decir demonio, demonio, demonio. Pero no es así, mis hermanos. Sometámonos al Señor y Él huirá de nosotros. Sometámonos al Señor y Él huirá de nosotros. El enemigo va a tener que huir. Es claro, como ellos tenían el conocimiento de la palabra y claro, la colocaban en práctica, ¿qué tenían que hacer los demonios? Huir, huir. Y el hecho de sanar enfermos implica ¿a qué? Implica que el Señor, a través de esas sanidades, iba, iban a ser como señales para las personas, de que vieran de que esas personas habían sido enviadas por el Mesías. Porque ellos sabían que solamente el Mesías podría hacer esto. Y si veían a ellos haciendo sanidades de enfermos, ¿qué iba a pasar? Decían, estos vienen de parte del Mesías. Entonces, fíjense, los discípulos podían echar fuera demonios por la autoridad de la palabra de Dios. Amén. En el caso de las sanidades, estas fueron señales muy importantes para que la gente comenzara a creer de que ellos habían sido enviados por aquel Mesías prometido. Entonces, cuando entendemos aquí y recapitulando que dice que nuestro Salvador le da autoridad a ellos para echar fuera demonios y para sanar enfermos, nos damos cuenta que el echar fuera demonios no es como nosotros lo pensamos hoy, de que les dio autoridad para andar peleando con cualquier demonio que se les aparezca por ahí y estarles gritando y estarles diciendo miles de cosas, o estar haciendo miles de cosas para que el demonio salga. No, simplemente se referían a una cosa, que era a enseñar la palabra, a someterse a la palabra, y que hacían los demonios, pues tenían que huir, tenían simplemente que huir. Entonces no se refiere a como hoy lo vemos, sino a un simple hecho que es enseñar la palabra y someterse a la palabra. ¿Y qué hacían los demonios? Pues huían, huían. Porque cuando tú te sometes a la palabra del Señor, pues todo lo que no venga de parte del Señor tiene que huir de tu vida. Amén. Ahora bien, en el caso de las sanidades se refiere a señales que el Señor iba a permitir que se dieran para que reconocieran que ellos habían sido enviados por el Mesías prometido. Son señales, las señales, son muestras para los demás de que es el Señor quien está orando, de que es el Señor quien estaba ahí orando en ellos. Amén. Ahora bien, ¿por qué la necesidad de llamar a 12 apóstoles? ¿Por qué creen ustedes que hubo esa necesidad de llamar a 12? ¿Por qué no 13? ¿Por qué no 14? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 20? Señor, si pudiste haber llamado 1000 y hubiese sido mejor. Hubiese sido mejor llamar a 1000. Pues claro, imagínense. ¿A cuántas personas no se les habría enseñado de la palabra? ¿Por qué 12? Es más, ¿por qué no 10? ¿Por qué no 5? En fin, tantos por qué que el Señor les decidió 12. Y la pregunta es, ¿por qué 12? Vamos a ver. El Señor venía a rescatar a todo su pueblo que está esparcido por todas las naciones, el cual está conformado por 12 tribus. Los 12 discípulos representaban las 12 tribus de Israel que el Señor vino a rescatar. Como que ahora yo los llamo a ustedes a rescatar a mi pueblo, por Israel esparcido en las naciones. Esas 12 tribus que se me han ido,
Mis ovejas se han ido. Tengo que irlas a buscar. El Señor iba a buscar a sus ovejas. Amén. Y esos 12 apóstoles representaban 12 tribus. Las 12 tribus de Israel. De manera que 12 tienen que ver con el gobierno y la restauración de las 12 tribus de Israel. A los 12 discípulos se les prometió que por haberlo dejado todo y haberlo seguido, a ellos se les va a dar autoridad para gobernar a las 12 tribus de Israel. Ahí hay una incógnita con respecto a Judas, porque dicen, entonces, ¿quién va a ocupar el lugar de Judas Iscariote? Que fue quien lo traicionó al Señor. Existe una controversia ahí, porque algunos piensan una cosa, otros piensan la otra, en fin. Pero se sabe que serán esos dos apóstoles los que el Señor le dará la autoridad para gobernar a las 12 tribus de Israel, esparcidas en las naciones. Entonces, esos dos apóstoles representan ¿qué? Representan las 12 tribus de Israel. Y hermanos, todo es una historia de amor. Seguramente si no hemos estudiado realmente Génesis, Éxodo, Número, Deuteronomio, si no hemos estudiado absolutamente nada, si no hemos estudiado a los profetas, pues no vamos a entender esto. Pero, ojo, muy importante, no pretendemos y no pretendo haberlo alcanzado todo. Porque yo vuelvo a leer Génesis y créanme, aprenderé cosas nuevas. Pero se trata de entender la historia, de entender el hilo de la historia, cómo se va dando, cómo se va dando, cómo se va dando, cómo se va dando. Cuando lleguemos a nuestro Salvador, y vamos a ver cómo todo se entrelaza. Y después, cuando nuestro Salvador muere, ¿cierto? Resucita al tercer día y asciende al Padre. ¿Cómo sigue todo con los apóstoles? ¿Qué hacen los apóstoles? ¿A quién van y le predican los apóstoles? En fin, o sea, el llevar el hilo de la historia y el no fragmentar la historia me ayudará bastante. En lo personal me ha ayudado, mis hermanos. Ahora bien, entre los 12 discípulos de nuestro Salvador existe una particularidad y es la diversidad. Nuestro Salvador escogió a sus discípulos de diferentes antecedentes y experiencias de la vida. Parece ser que lo único que tenían en común es que ninguno era privilegiado o de origen de alto estatus. Porque el Señor escoge de lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a aquellos que se creen algo. Hay algo particular cuando se dice Simón el cananista. ¿Qué quiere decir cananista? Cananista era un partido de los celotes, por eso es que en la versión reina, en la nueva versión internacional y en la Biblia Kadosh israelita mesiánica utiliza el término celotes, porque los celotes era un partido muy radical en esa época, era como un partido terrorista, un partido que se oponía al gobierno romano, era gente muy agresiva, era gente que odiaba a los extranjeros y querían liberarse de Roma a través de la guerra. Podemos imaginarnos a este grupo de 12 orando juntos. Entonces, imagínense, acompañando a Yeshua a todas partes. Y uno de ellos era Mateo, un publicano cobrando impuestos para los romanos. Y el otro era un celote, un terrorista radical que odiaba a los romanos. O sea, yo me ponía a pensar en eso, mis hermanos, y decía, Dios mío, Señor, Padre, ¿cómo tú pudiste llevar a esos 12 apóstoles? Ahora entiendo por qué no fueron 1000. Pues ahora entiendo por qué nada más fueron 12, Padre. Pues aparte de lo que les explicaba ahora, pero es que era difícil porque no crean, no, o sea, no eran personas que tenían como que todo en común, como que estaban de acuerdo en todo. Por lo menos ahí nos damos cuenta en el caso de Mateo. Mateo, un cobrador de impuestos. Él cobraba los impuestos para Roma y la gente odiaba a Mateo. ¿Por qué él odiaba a la gente? Porque decía, ¿cómo es este que ahora está trabajando para el enemigo? ¿Cómo es este que ahora está trabajando para Roma? Y, y ahora viene el caso, en este caso de Pedro, del celote, que odiaba a Roma por completo, o sea, lo detestaba. Pero no era como que ese odio que se quedaba ahí, no, era ese odio que decía, tenemos que matar a los romanos, tenemos que matarlos, tenemos que hacer huelga, tenemos que, casi que provocar la guerra. Ahora bien, ¿por qué ellos hacen esto? ¿Por qué los celotes toman digamos,
actitud para con los romanos. Porque ellos toman el ejemplo de los macabeos. Cómo los macabeos se liberaron de los griegos a través de la guerra. Tuvieron que hacer guerra para liberarse de los griegos. Y gracias al Señor lo hicieron. Entonces ellos dicen, así como los macabeos se liberaron de los griegos a través de la guerra, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues liberarnos a través de la guerra. Entonces, claro, la pregunta es ahora, ¿por qué creen ustedes, cierto? ¿Por qué creen ustedes que, que Pedro siga a nuestro Salvador? O sea, porque si nos damos cuenta, Pedro tiene una actividad, él viene, él hace parte de un grupo, digamos que terrorista, por decirlo así, o sea, un grupo que todo lo quería a través de la guerra, que quería tomar el poder a través de la guerra, obviamente en este caso para defensa del pueblo, no para, digamos, un mal, pero pues pensaba en hacer guerra. La pregunta es, ¿por qué esta persona decide seguir a nuestro Salvador? Pues, ¿por qué? Por la sencilla razón de que él esperaba de que el Mesías prometido que hiciera pues provocara la guerra o fuese el líder de esa revuelta para liberarse del imperio romano. Ahora ya entendemos por qué cuando se acerca el soldado romano que hace Pedro, le mocha la oreja. Pero yo creo que a Pedro lo que más le sorprendió fue la actitud de nuestro Salvador. Y por eso ya entendemos también cuando Pedro dice, Señor, pero ¿por qué vas a morir? Claro, porque Pedro dice, se muere y después, ¿quién queda como líder? Y yo que pensé que era el Mesías. Porque claro, pero tiene la mentalidad, el Mesías me tiene que liberar de Roma, el Mesías me tiene que liberar de Roma. Pues como tiene la mentalidad, cuando ve que nuestro Salvador va a morir por los romanos, dice, bueno, pero ¿y este? Se suponía que era el Mesías, se suponía que nos iba a liberar de Roma. Pero Pedro al final lo entiende. O sea, lo bonito es que Pedro viene con una mentalidad, pero el Señor se la cambia toda. Pero claro, eso solamente lo hace el Señor. Así como lo ha hecho con nosotros. O sea, veníamos con una mentalidad un poco extraña y el Señor nos las cambia y nos direcciona. Así lo hizo con Pedro. Pedro venía con esa actitud terrorista de que hay que atacar y ahora viene Jesús y con Jesús tenemos, tenemos al líder principal, tenemos al Mesías y con él sí vamos a ganar la guerra contra los romanos. Pero bueno, al final digamos que se decepciona, pero el Padre le permite ver el propósito de todo. Al final de que si nos damos cuenta, Pedro llega a ser un líder importante dentro de los 12 apóstoles. Entonces ahí vemos teatico con Pedro el celote, Pedro el celote. Pedro era un celote, era un celoso del pueblo, hasta el punto de querer la guerra con los romanos. Entonces, mis hermanos, ahora quiero que me acompañen a ver del verso 5 al verso 10. Quiero que me acompañen a ver en la Biblia Reina Valera del año 1960. Vamos a leer. Dice, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí me llamó mucha atención cuando dice antes, sino id antes. O sea, antes de ir allá, ve acá. O sea, antes de ir a los gentiles, de ir por ciudades samaritanos, antes de eso, ve a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos. Vemos que el sanar los enfermos es una señal, ¿cierto? Limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Entendemos lo que implicaba echar fuera demonios desde la mentalidad del siglo I. Hoy para nosotros puede ser otra cosa, pero estamos haciendo un estudio de un libro del siglo I, por lo tanto tenemos que entenderlo desde el siglo I. De gracia recibiste, dar gracias. No, no No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ahora quiero que me acompañen a verlo en la Biblia K2 Israelita Mesiánica. No, más bien, no, porque ya la Biblia K2 Israelita Mesiánica lo vimos. Ahora quiero que me acompañen a verlo en la versión Israelita Nazarena del año 2011. A estos dos envió y les dio instrucciones diciendo, no vayan por camino de gentiles, apártense de las prácticas paganas, y en ciudades
son Ronint, no entréis en ciudades samaritanos, sino vayan antes a las ovejas descarriadas de la Beit de Israel, o sea, de la casa de Israel. Al ir ustedes, proclamen diciendo, el Malhut Hashamayim es ofrecido. Sanen a los enfermos, limpian a los leprosos, levanten a los muertos y echen fuera Shadim, demonios. Libremente han ustedes han recibido sin paga, y ustedes den libremente sin pedir paga. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en sus cintos, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Son textos que, bueno, mis hermanos, realmente que les digo, me tocó leerlos bastante y poder ver todas las preguntas. Fíjense, algo que a mí me ha ayudado, les soy sincero, algo que a mí me ha ayudado bastante en el estudio es lo siguiente. A veces cuando uno lee el texto, ya uno va premeditado a la interpretación que uno le va a dar al texto. O sea, es como que pasa lo siguiente. Uno ya, en cierta medida, ha conocido el texto. Uno lo ha escuchado a través de prédicas, de enseñanzas, de todo el conocimiento que el Padre nos ha permitido tener. Entonces, ¿qué pasa? Cometemos el error muchas veces. Lo digo por mí. Lo digo personalmente por mí porque el Padre me ha permitido corregirme ese aspecto. De que vamos a leer el texto y ya vamos premeditados a la interpretación que le vamos a dar al texto. O sea, realmente no estamos interpretando el texto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos repitiendo nuestra ya interpretación establecida del texto. O sea, pero no estamos interpretando el texto. Porque, ¿qué pasa? Yo, yo siempre que voy a hacer el estudio le pido al Señor que me ayude a hacerlo, pues de la mejor forma para su gloria. Y le pido, Señor, quita todo conocimiento, quita todo, todo lo que me vaya a impedir realmente querer conocer la verdad de tu palabra. Porque ¿qué pasa? Como ya venimos con conocimientos preestablecidos, eso puede chocar en el estudio. Porque en el estudio uno que debe hacer, por lo menos yo cuando hago las preguntas, yo hago las preguntas sin pensar muchas veces ni en la respuesta. O sea, a veces yo hago la pregunta y yo todavía no tengo la respuesta a esa pregunta. Y me toca orar, pedirle al Señor. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, muchas veces pasa de que haces la pregunta y ya te sabes la respuesta a la pregunta. Pero ¿qué pasa? Porque ya esa respuesta que vas a dar de esa pregunta ya viene de un conocimiento previo a la lectura del pasaje, previo al estudio. Entonces, como ya es un conocimiento previo, ¿qué pasa? No estás aprendiendo, sino que ya estás repitiendo tu conocimiento previo del texto. Pero no dejas bueno, sabemos que es el mismo Señor que nos va guiando, pero no dejas que el mismo texto te enseñe por sí mismo, sino que dice, ok, texto, aquí estás, aquí te tengo. Te interpreto con respecto a mi previo conocimiento. Pero digamos, en este caso el texto te dice, pero ¿por qué me tienes que interpretar bajo tu previo conocimiento? Deja que sea yo quien te enseñe. Hazme todas las preguntas que quieras. Deja que sea yo quien te enseñe. O sea, así lo veo yo. Padre, que seas tú enseñándome. Yo no vengo aquí a colocar mi previo conocimiento. Tú enséñame. Entonces vengo y hago todas las preguntas. Como esos niños curiosos que preguntan de todo, hasta lo más mínimo. Señor, aquí vengo con todas las preguntas del texto. Enséñame. Y eso me ha ayudado bastante. Eso me ha ayudado mucho, mis hermanos. O sea, ser esos niños pequeños que preguntan, 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 preguntan y preguntan. Pero es porque quieren aprender. Pero ¿qué pasa cuando no preguntamos? Ya creemos que no las sabemos todas. Entonces, ¿para qué preguntar? Y eso es un error. Preguntemos, mis hermanos. Las preguntas son buenas. Por eso es que siempre en los estudios van a ver que a mí me gusta mucho hacer preguntas. Mucho hacer preguntas. Porque las preguntas ayudan. Y como les digo, y a veces me pasa, yo digo, Señor, yo hice esta pregunta, pero Padre, ¿cuál es la respuesta, Señor, a esta pregunta? Me toca leer, leer, pedirle al Señor que me ayude. Pero es eso. Es tu preguntar y a veces pregunto y ni siquiera tengo la respuesta a la pregunta todavía. Me toca orarle al Señor y pedirle que me ayude y leer y leer y leer y leer y leer lo más que pueda hasta llegar a una respuesta
digamos, la más adecuada. No decir que es la respuesta perfecta, no decir que es la mejor, no, sino que se trata de consultar, de consultar, de consultar hasta llegar a la respuesta correcta. Obviamente con errores, con falencias que se pueden tener, con cosas que se puede seguir aprendiendo, pero pues es lo que el Padre hasta ese momento nos ha permitido conocer y la gloria sea para Él por eso. Te van a vamos a ver las preguntas de estos versos. ¿Por qué nuestro Salvador le dice a sus discípulos que no vayan en camino de gentiles, sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que el reino de los cielos se ha acercado? Entendiendo lo dicho por nuestro Salvador en los versos 9 y 10. ¿Por qué nuestro Salvador le dice a sus discípulos que no vayan en camino de gentiles, sino solamente a las ovejas descarriadas, perdidas de la casa de Israel? O sea, imagínense. Nuestro Salvador manda a hacer algo y es que ustedes solamente vayan a ir a las casas, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo no quiero que vayan para otro lado. Ustedes van a donde yo les mando. Y allá quiero que vayan, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces vamos a ver. El Señor les advierte a sus discípulos no ir por camino de gentiles. ¿Pero por qué? Y también los gentiles hacen parte de la promesa. O sea, y eso lo vamos a ver ahorita en Génesis 12. De que los gentiles hacen parte de la promesa. Y uno dice, Señor, pero ¿por qué tú no mandaste a tus discípulos a que vayan a los gentiles? ¿Por qué no los gentiles ahora? ¿Por qué no? Los gentiles también hacen parte de la promesa hecha a Abraham. Y vamos a ver eso. Me tocó partir desde Génesis 12. Ahí es donde entra lo que yo les decía, mis hermanos. La palabra de Dios es una historia completa. Desde Génesis. Y debemos conocerla desde Génesis. Para poder entender muchas cosas después. Es una historia. No es que antiguo, no es nuevo. No es algo que está separado. Algo que está completamente unido y entrelazado. El Padre nos ayuda a entender. Esa es mi oración cada día. El Padre abra nuestro entendimiento y ¡pum! Podamos entender su palabra. Amén. Entonces, fíjense lo que dice Génesis 12 del 1 al 3. La promesa hecha a Abraham. Fíjense que ahorita que estoy leyendo nuevamente este pasaje, de hecho, antecito estaba escuchando una alabanza que me gusta mucho. Y una parte de la alabanza dice, yo jamás te he dejado, lo pacté con Abraham. O sea, pueblo mío, yo jamás te he dejado. Yo lo pacté con Abraham. O sea, con Abraham inicia todo. Con Abraham inicia todo. Y me gusta mucho esa expresión, esa parte de esa alabanza porque muestra que el Señor tiene un plan perfecto para con su pueblo y que no va así desde un comienzo. Y el Señor jamás nos ha dejado, jamás ha dejado a su pueblo. Lo pactó con Abraham y así será. ¿Y cuál fue ese pacto con Abraham, esa promesa a Abraham? Vamos a ver, Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí está la promesa hecha a Abraham. Pero ustedes dirán, Jacob, ¿y aquí dónde están los gentiles? Porque tú me dijiste que en Génesis 12, desde un comienzo está la promesa, la cual también estaba para con los gentiles. ¿Dónde están los gentiles? Vamos a ver. La palabra nación en hebreo, en este texto, es la palabra goy, que significa gentil. Vamos a ver, fíjense. Aquí está la palabra goy en hebreo. Ustedes buscan la palabra nación que está ahí, nación. Y esa palabra nación en hebreo es la palabra goy, que en hebreo es goyim. ¿Qué significa gentes, gente, naciones? Una nación que extranjera, ¿cierto? Una nación extranjera, paganos, o sea que el pagano, o sea, el que no conoce al Señor, ¿cómo es llamado bíblicamente? Como un goy, como un gentil. Un gentil, fíjense, una tropa de animales, y ojo, esa expresión ahí, una tropa de animales, quiero que lo tengan bastante clarito porque más adelante vamos a ver la profecía en Jeremías 31, donde se habla de eso.
y donde se refieren a los gentiles como animales. Ojo, mis hermanos, esto es Biblia. Esto no es otra cosa, esto no es otra cosa para mí. Esto es la palabra del Señor. Y ya, a partir de ahí, pues, empezamos a conocer al Padre. Pero entonces, aquí nos damos cuenta de que la promesa que el Señor la hace a Abraham desde un comienzo va con los gentiles, ¿cierto? Va con los gentiles, con los paganos, con una nación extranjera. Amén. Entonces vamos a continuar. En la profecía de Jeremías el Señor dice, aquí entra la profecía de Jeremías. ¿Qué dice Jeremías? He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá. Ojo, de simiente de hombre y de simiente de animal. Ahí. Yo cuando leo este texto digo como que, bueno, Señor, gracias por permitirme entenderlo. Pero aquí nos damos cuenta de algo. Y es lo siguiente. Como ya lo he venido explicando antes, antesito, o sea, bastante antes, y lo he venido recalcando. De hecho, el domingo pasado, con la finalización de Mateo capítulo 9, también lo hice. Recordemos la historia con el pueblo de Israel. ¿Qué pasa? El pueblo se divide en dos, el norte y el sur. Al norte se le llama muchas veces la casa de Israel y al sur se le llama la casa de Judá. Por eso es que cuando dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel, o sea, la casa del norte y la casa del sur, o sea, la casa de Judá, de simiente de hombre. ¿Cómo así de simiente de hombre? O sea, de personas que son parte del mismo pueblo, tanto de Israel, tanto del norte como del sur. Pero también lo va a hacer no solamente con simiente de aquellos nativos, sino con simiente también de qué? De animal, o sea, de gentiles, de extranjeros, de paganos. Porque esos gentiles, esos extranjeros, esos paganos son injertados en donde? En ese olivo natural y llegan a ser parte del olivo natural. No son algo diferente, no son algo apartado, no son algo diferente. Es simplemente que hacen parte de ese olivo y como tal, ¿qué deben hacer? Cumplir los mandatos que se le dieron al olivo natural. Ahora bien, esto lo va a hacer con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y qué dice el Señor? Con la casa de Israel, o sea, con el norte y con el sur, yo voy a tener un nacimiento, o sea, yo voy a empezar digamos, a tener esa descendencia, tanto de personas naturales, nativas, como de personas, como de animal, o sea, como de gentil. O sea, van a venir muchos gentiles, muchas personas extranjeras, según la promesa hecha a Abraham, y van a ser parte del pueblo. Dice, así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado para edificar y plantar. ¿De qué está hablando Pablo allá cuando habla del olivo? Que somos injertados en el olivo. Que se refiere a esa promesa, a esa profecía. Dice Jehová. ¿Y qué dice el verso 31? He aquí vienen días, dice Jehová. Ojo, no lo digo yo, lo dice Jehová. En los cuales haré un nuevo pacto, lo que llamamos como Nuevo Testamento, ese nuevo pacto. Pero ¿con quién va a ser ese nuevo pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Esto nos da a entender una cosa, y esto lo puede entender cualquier niño, ¿cierto? Estando en la primaria, si tú le preguntas, oye, una preguntita, ¿con quién Dios va a hacer el nuevo pacto? Él te va a decir, según el texto, ahí, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y después si tú le preguntas, porque le pones a leer todo el texto y le preguntas nuevamente, oye, ven acá, quiero hacerte otra pregunta. ¿Y esa casa de Israel y esa casa de Judá, de dónde va a tener simiente? No, mira, va a tener simiente de hombre y de animal. Y si vuelves y le preguntas, ¿y cuáles son a quienes se refieren con esos animales? No, esos animales son los gentiles. Porque partiendo del hecho de que entiende el término animal desde el hebreo, que es un gentil, una nación extranjera. O sea, que los gentiles, ¿a dónde vienen a ser parte? A la casa de Israel y a la casa de Judá. Eso quiere decir que si el nuevo pacto es contigo, es porque somos de la casa de Israel y de la casa de Judá.
Así. Lo está diciendo el profeta Jeremías. No lo estoy diciendo yo, mis hermanos. Lo está diciendo el profeta Jeremías. Y dice Jehová. Es más, ni siquiera Jeremías lo dice el Señor mismo, porque Jeremías está citando lo que el Señor le está diciendo. Y dice Jehová, y dice Jehová, y dice Jehová. No dice Jacob, no dice Jeremías, y dice Jehová. Amén. Dice, verso 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, o sea, ellos fueron infieles, ellos fueron desobedientes al pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto. ¿Cuál pacto? Pues el nuevo pacto, del cual está hablando en el verso 31. Y este es el pacto que haré con quién, con la casa de Israel, o sea, con toda la casa, con las 12 tribus, después de aquellos días, dice Jehová. ¿De qué se trata ese nuevo pacto? Bueno, el nuevo pacto trata de que el Señor dará su ley en nuestra mente y la escribirá en nuestro corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En otras palabras, ¿qué hace el pueblo del Señor? Obedece los mandamientos, obedece la ley del Señor. ¿Y de qué trata el nuevo pacto? De que el Señor colocará su ley en nuestra mente y en nuestro corazón para que la obedezcamos. That's it. O sea, eso es todo. O sea, no hay para otra. Es lo que está diciendo el profeta Jeremías. Y ojo, nada de lo que se diga después por los apóstoles puede contradecir esto. Porque la palabra es una sola y el Señor no se contradice en lo que dice. El nuevo pacto trata de obedecer los mandamientos del Señor. No quita la responsabilidad de obedecerlos, más bien te la afirma. Tienes que obedecerlo, porque si nuestros padres están en Egipto no lo hicieron, ¿por qué nosotros entonces ya no deberíamos hacerlo? Si ellos no obedecieron y por no obedecer, ¿cierto? El Señor, digamos en este caso, les manda muchas consecuencias y vemos todo lo que sufrieron por no obedecer, ¿qué nos hace pensar que nosotros no debemos obedecer ahora? Debemos obedecer sus mandamientos. ¿Sí? ¿Qué hace como tal nuestro Salvador Yeshua? Nos abre el camino, se convierte en ese intermediario, muere y paga por nuestros pecados. Oye, pero si nuestro Salvador paga por mis pecados, ¿por qué yo tengo que seguir pecando? Porque ¿qué es el pecado? Infracción de la ley. O sea, en otras palabras, ¿por qué si nuestro Salvador muere por mis pecados, por qué yo tengo que estar todavía infringiendo la ley del Señor? Si Él murió por eso, ¿por qué yo tengo que seguir haciendo lo mismo? ¿Será que no valora el sacrificio que Él hizo por mí? Ahí entendemos que nosotros como congregación no obedecemos para ser salvos, porque entendemos que nuestro Salvador está en Jesús, nuestra salvación está en Jesús. Más bien obedecemos por agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros. Ahí está la diferencia. Entonces, vamos a ver. En la profecía de Jeremías vemos que la promesa es con la casa del norte y del sur, y también con los gentiles, los extranjeros. Pero esos extranjeros vendrían a ser parte de la casa de Israel, o sea, de las 12 tribus, como lo decía. Lo que debemos recordar es que el pueblo de Dios, las 12 tribus, estaban esparcidas. Muchas estaban dentro del territorio de Israel, pero otros estaban esparcidos en las naciones. Entonces, lo que hace nuestro Salvador es ponerle fronteras a sus discípulos, diciéndole en otras palabras lo siguiente. No es necesario que ahora vayan a otras naciones y pueblos, cuando todavía en el territorio mismo de Israel hay pueblo del Señor. Primero vayan por los que están aquí dentro del territorio y ya luego vayan al resto de la tierra. O sea, nuestro Salvador le está colocando frontera. Es como que ahora no se vayan a poner de loco yendo a las otras naciones buscando al pueblo. Porque aquí mismo hay pueblo. Entonces, quédense en el territorio, ¿cierto? Compartan en el territorio de Israel, porque aquí todavía hay pueblo mío. Y ahí sí vayan al resto de las naciones y lleven el mensaje. Entonces, continuemos. Esa era la idea que tenía nuestro Salvador desde un comienzo. Y se ha mantenido hasta el día de hoy. Y lo vemos reflejado en Hechos de los Apóstoles. Fíjense lo que dice Hechos de los Apóstoles aquí. Hechos de los Apóstoles 1 del 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta qué? Y hasta lo último de la tierra.
Aquí el orden es muy importante porque dice, primero Jerusalén, o sea, el sur, porque recordemos que la capital del sur, ¿cuál es? Jerusalén. O sea, primero vayan al sur, a Judá. Después vayan a Samaria, el norte, porque recordemos que Samaria es la capital del norte. O sea, primero tomen el sur, después tomen el norte y ya después ahí sí vayan hasta lo último de la tierra. Aquí el orden es muy importante. Claro, primero vayan al sur, ¿cierto? A los de la tribu de Judá, que ahí están. Después vayan a dónde? A Samaria. ¿Por qué Samaria? Porque Samaria es la capital del norte. Y después de que vayan a Samaria, ahí sí vayan hasta lo último de la tierra. Cuando nuestro Salvador les dice, y en ciudades samaritanos no entréis, les está delimitando a sus discípulos únicamente ir al sur, o sea, a Judea. Porque ellos no podían ir al norte. Pero ¿por qué el Señor les dice que no vayan por camino de samaritanos, sino que primero vayan a Judea? Porque en el norte había muchos extranjeros. Y Él quiere que primero vayan por los que están ahí mismo con ellos y luego vayan por los demás que están lejos. Es como que no vayan a Samaria todavía. Yo sé que en Samaria es pueblo mío, pero no vayan a Samaria, o sea, no vayan al norte. Manténganse en el sur, prediquen aquí, enseñen aquí, pero no vayan por Samaria. Porque en Samaria hay muchos extranjeros. Primero vayan por los que están aquí mismo y después ahí sí van por ellos. ¿Qué es lo que dicen Hechos de los Apóstoles? En Jerusalén, o sea, en el sur, que es toda Judea. En Samaria, que es el norte, porque la capital del norte es Samaria. Y después ahí sí, vayan hasta lo último de la tierra. O sea, el mensaje no cambia. O sea, en este caso, el destinatario al cual se le debe llevar el mensaje no cambia. Solo que nuestro Salvador delimita sabiduría, mis hermanos. Sabiduría. Y yo cuando leía esto, cuando estudiaba esta parte, yo lo veía de esta forma. Yo hacía como con un paralelismo. Es como si en nuestra casa hay personas que necesitan conocer del Señor. Necesitan que les enseñemos, que les prediquemos, que les instruyamos en la palabra. Si yo tengo en mi casa a quien enseñarle, porque veo que en mi casa está esa necesidad de enseñarte la palabra, yo porque tengo que estar pensando en las naciones. Yo porque tengo que estar pensando, es que voy a ser misionero en África y me voy para tantos países a predicar la palabra. ¿Por qué estoy pensando en eso? Si en mi propia casa hay necesidad para enseñar la palabra. Es eso. O sea, yo lo vi de esa forma. Es como que, o sea, el Señor no quería que su pueblo se desenfocara, que sus discípulos se desenfocaran. Como que primero vayan aquí, a su propia casa, a su propia tierra, Israel. Ahí hay pueblo mío. Y después ahí sí vayan al resto de las naciones. Y hermano, esto ahí me enseñó personalmente de que muchas veces sí enseñamos en la congregación, compartimos de la palabra a personas que no conocemos, pero lastimosamente descuidamos el ministerio más importante que el Señor nos ha dado, que es la familia. Y no debe ser así. Antes de ir y pretender enseñarle a otros de la palabra, primero preguntémonos si realmente le estamos enseñando a nuestros familiares de la palabra del Señor. Porque eso es lo que el Señor nos va a pedir cuenta a la familia. ¿Qué hicimos con la familia? ¿Qué hicimos con las personas que Dios puso a nuestro alrededor, en nuestra propia casa, en esas mismas paredes, con las que convivimos a diario, con las que pasamos tiempo día a día? ¿Qué pasa? ¿Qué hicimos con esas personas? Nos preocupamos más por los demás, pero ¿y los de la casa? ¿Qué pasa con ellos? Entonces, eso a mí siempre me ha impulsado a enseñar en mi casa. Eso, el saber que la casa es primero, que la familia es primero para enseñar la palabra y no estar pendiente a viajar y enseñar la palabra en otras partes. Que si el Señor nos envía, perfecto, pero sin descuidar el ministerio que el Señor nos ha dado, que es la familia. Entonces, continuemos. ¿Qué quiere decir que el reino de los cielos se ha acercado? Realmente este punto ya lo hemos tocado antes, pero quise empalmarlo con el hecho de que de que nuestro Señor dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo así?
Ahí dije, tal vez esto es una pregunta que se pueden hacer muchos, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a hacer un pequeño recorderis de esto. Como ya lo hemos explicado antes, la expresión el reino de los cielos hace referencia a los mandamientos de Dios. ¿Y por qué hace referencia a los mandamientos de Dios? Porque en el siglo I un reino era un reino porque tenía una constitución que lo regía. Si un llamado reino no tenía esto, entonces no era un reino. Por tal razón, el reino de Dios no es más que la constitución del reino de los cielos, o sea, de Dios. ¿Y cuál es la constitución de Dios? Sus mandamientos. También debemos recordar que decir el reino de los cielos o el reino de Dios es lo mismo. Significa lo mismo. ¿Por qué? Porque en el siglo I y aún muchas personas hoy por hoy guardan un profundo respeto por pronunciar el nombre de Dios. Entonces, para no decir el nombre de Dios, decían la palabra cielo, que hace referencia a Dios. La palabra cielo en el siglo I hacía referencia a que Dios está sobre todo, siendo Él el Altísimo y el dueño de todo. Entonces, fíjense, aquí traigo esto. La palabra reino en el siglo I era entendido como la constitución o los mandamientos. Y el término de los cielos se refiere al Señor, al Altísimo, a Dios Todopoderoso. Entonces, la expresión el reino de los cielos en el siglo I era entendida de esta forma: la constitución del Altísimo o los mandamientos de Dios. Entonces, decir que el reino de Dios se ha acercado, es decir, que la constitución del reino, los mandamientos y la verdadera interpretación de ellos está ahí con ellos, está cerca de cuál es nuestro propio. O sea, el reino de los cielos se ha acercado, es decir, el que les va a enseñar realmente la interpretación de los mandamientos está aquí con ustedes. Porque recordemos la problemática en ese momento, había muchos maestros, pero también como había muchos maestros, también había muchas malas interpretaciones de la palabra. Y nuestro Salvador que viene a hacer, viene a corregir todas esas cosas. Y ya entendemos que cuando se refiere a que el reino de los cielos se ha acercado, está diciendo en otras palabras, los mandamientos del Señor, la verdadera interpretación de ellos, la palabra del Dios viviente está aquí con ustedes para enseñarles cómo es que realmente deben interpretar los mandamientos del Señor. Amén. Entonces eso es lo que realmente quiere decir esa expresión. Ahora bien, entendiendo lo dicho por nuestro Salvador en los versos del 9, en los versos 9 y 10. Vamos a ver. Nuestro Salvador en los versos 9 y 10 dice lo siguiente: no os proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Lo que nuestro Salvador les está diciendo en estos versos es que no se preocuparan por la provisión que necesitarían para llevar a cabo esta misión. Cuando Dios hace un llamado, Él también provee al enviado de todo lo que necesita para cumplir la misión. Confiar en la provisión divina requiere de fe. Por eso es parte del aprendizaje de ser discípulos y apóstoles de Dios. Recordemos que los dos apóstoles de nuestro Salvador son una representación de las 12 tribus de Israel. Entonces, así como el pueblo fue enviado por el Señor al desierto esperando que Dios les proveyera, hoy también ahora los apóstoles son enviados del Señor, que deben confiar en que será el Señor quien les sustente en todo su viaje. Recuerden que aquí algo muy importante. Recuerden que cuando el pueblo del Señor salía de Egipto, el Señor los mandó por el desierto. Ellos decían, bueno, ¿y ahora qué vamos a comer? Aquí no hay nada para comer. ¿Y ahora qué vamos a comer? Claro, el Señor era quien les iba a proveer, les proveyó el maná del cielo. Así mismo ahora, estos dos apóstoles que eran con esa representación de las 12 tribus de Israel, también el Señor los iba a enviar. Pero también iba a ser el mismo Señor quien los iba a sustentar, quien les iba a dar el sustento para todos los viajes. Y vamos a ver en Hechos de los Apóstoles que eso se ve clarito, como las mismas congregaciones le sustentaban a los apóstoles para hacer los viajes misioneros y de ir y llevar la palabra. El Señor mismo se iba a encargar, iba a poner personas para que sustentaran la obra que el Señor había mandado. Por eso es que esto no se trata de hombres, esto no se trata de nosotros, esto no se trata ni de lo que vemos, porque
Demos o no demos, el Señor va a seguir respaldando su obra. Más bien, es un privilegio dar para la obra del Señor. Eso sí es un privilegio. O sea, que el Señor te coloque a ti con esa persona que provea para su obra, es un privilegio. Porque no lo haces para cualquiera, ni tampoco para cualquier obra. Lo haces para el dueño de todas las cosas, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El servir para su obra sí es un privilegio. Pero muchas veces pasa de que el Señor nos ha mandado a hacer algo y preguntamos, Señor, ¿y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Porque estamos razonando mucho, pero no estamos confiando. Recordemos que la confianza implica obediencia. Solamente decir yo confío. Si el Señor te manda a hacer algo, mi hermano, hágalo. Hágalo, hágalo. Amén. Hágalo porque el Señor le respaldará en eso. ¿Sí? Pero asegúrese primero que venga de parte del Señor. Asegúrese primero de eso. Entonces, esto es lo que el Señor muestra en estos dos versos. De que sus discípulos no tenían que preocuparse por el sustento, porque el Señor mismo los iba a sustentar. ¿Sí? Entonces, mis hermanas, ahora sí, vamos a ver los últimos versos en esta primera parte, que son los versos del 11 al 15. Y dice, en la versión Reina Valera, vamos a leerlo, dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludarla. Si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Ahora vamos a ver en la Biblia K2 israelita mesiánica. Cuando lleguen al pueblo o aldea, busquen a alguien que sea confiable y quédense con él hasta que se vayan. Cuando entren a la casa de alguien, digan Shalom Alejen. Shalom Alejen. Si la casa lo merece, dejen que su shalom repose sobre ella. Si no, dejen que su shalom regrese a ustedes. Pero si las personas de una casa o pueblo no les dan la bienvenida o no les prestan atención, salgan y sacudan el polvo de sus pies. Sí, les digo que en el día del juicio será más tolerable para la gente de Sedón y de Amora que para eso. Ahora vamos a ver, pregunta de estos versos. Entendiendo lo dicho en estos versos, realmente no hay pregunta, es más bien entender todo lo dicho en estos versos. Que digamos puede ser bastante entendible a primera vista, porque realmente no tuve mucho problema, realmente, o sea, a primera vista son entendibles los textos, en estos versículos, perdón. Entonces, fíjense, vamos a ver verso a verso lo dicho por nuestro Salvador aquí. Empecemos. Verso 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informados quién quién en ella sea digno, y posad allí para que salgáis. Aquí cuando habla de alguien digno se refiere a alguien humilde. Y esto tiene que ver con dos bienaventuranzas de nuestro Salvador, que son, primero, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ojo, aquí aprendimos, eso está en el capítulo 5, aprendimos que los mansos no tienen que ver con una persona sumisa, no, tiene que ver con alguien humilde. Cuando tú eres humilde, cuando tú te sometes al Señor, cuando tú eres manso, tú no tienes problema en obedecer la palabra del Señor. Y la otra dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y dice el verso 12 y 13, y al entrar a la casa saludarla, si la casa fuere digna, o sea, fuera humilde, fuese en este caso regocijable para ustedes quedarse, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Cuando habla de paz en estos versos hace referencia a la siguiente bienaventuranza que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué tiene que ver con esta bienaventuranza? Por lo siguiente, porque la palabra paz en hebreo es la palabra shalom, y esta es la palabra mucho, y esta es
Esta palabra es mucho más profunda desde el hebreo. Porque dice, y si vuestra, o sea, dice que vuestra paz se quedará con ellos, dado caso de que le reciban bien, de que le reciban con humildad. Pero si no, pues la paz será con ustedes. ¿Pero a qué se refiere eso? Shalom, que es la palabra paz en hebreo, es una de las palabras hebreas más antiguas. Sin embargo, muy pocos saben todo lo que significa. No solamente es paz, shalom tiene que ser visto de una forma activa de paz, pues su raíz está en la palabra shalem, que significa completo. Shalom es una palabra que usamos para expresar nuestro bienestar, el cual es un bienestar completo que va desde nuestra relación con el Padre Eterno hasta las cosas más sencillas de la vida. O sea, cuando en Shalom, cuando la palabra paz desde el hebreo, no solamente se refiere a paz, como la conocemos nosotros, sino que se refiere a un bienestar completo, desde tu relación con el Señor. O sea, ¿se imaginan lo bonito que es tener un buen bienestar en nuestra relación con el Padre? Y no solamente en nuestra relación con Él, sino en las cosas más mínimas de la vida. Eso es Shalom. En tu vida hay un bienestar en todos los aspectos, desde tu relación con el Señor, más pequeñas de estas. Es claro, imagínense. Entonces lo que quiere decir nuestro Salvador es que si en la casa fuesen humildes en recibirlos a ellos, todo ese bienestar que va desde nuestra relación con el Padre Eterno a las cosas más sencillas de la vida, la pagará con todos en esa casa. Pero si los rechazan, no habrá bienestar en ningún. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. El sacudir el polvo de los pies demuestra algo que dice Marcos en su libro. Dice Marcos. Aquí Marcos está hablando de lo mismo, pero Marcos añade al final algo muy importante. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. O sea que el sacudir los pies, ¿cierto? El sacudir el polvo de vuestros pies ante esas personas que no aceptaron la palabra, era de testimonio para esas personas. El mensaje que se transmite con esto es, no pierdas el tiempo gritando a los oídos sordos. Más bien sacúdete el polvo de los pies y déjalo como testimonio a ellos de que no quisieron recibir el mensaje. Si no son recibidos, no deberían molestarse con ellos, ni siquiera con su polvo. Eso sería como la muestra de que ellos no quisieron recibir el mensaje de parte del Señor. Y junto con eso el bienestar, el shalom que les traía. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para mis hermanos. Impresionante. Por eso aquí finalmente termino diciendo, hay de aquellos que tienen en poco el reino de Dios. Y demos gracias a Dios por su gran misericordia para con nosotros, porque no se trata de quien quiere y de quien corre, sino. ¿Por qué? Porque fíjense que el mensaje cuál era, ir y predicar que el reino se ha acercado, o sea, vayan y prediquen de que la verdadera interpretación a los mandamientos está aquí cerca. Y si tú rechazas eso, o sea, si tú rechazas eso, ¿qué estás rechazando? La instrucción de Dios, sus mandamientos. Entonces, hay de aquellos que tienen en poco el reino de Dios. O sea, hay de aquellos que tienen en poco la instrucción del Señor. Porque están rechazando el reino de Dios. Porque eso es el reino de Dios. Por eso le damos gracias al Padre porque Él ha tenido misericordia de mí y muchos de nosotros. Como lo digo, como lo dice Pablo en su capítulo 9 a la carta a los romanos. No se trata de quien quiere ni de quien corre, sino de quien el Señor. Pudo haber endurecido mi corazón, ya, y hubiese quedado ahí. Pero él le plació poner en mí ese corazón de carne para poder entender su palabra. Y eso no vino de parte de mí. Se los aseguro. Eso fue un milagro grande.
Entonces, mis hermanos, aquí ya terminamos esta primera parte del capítulo 10, lo que fue hasta el verso 15. La verdad es que le doy gloria al Señor por ustedes porque, bueno, sé que hemos aprendido bastante de versos y la gloria sea para el Señor por ello. Gracias le doy al Señor por sus vidas. Está el Señor bendiciendo cada día a la congregación, a Gilá, que nos ayuda cada día a crecer. Ya saben, mis hermanos, cualquier pregunta, cualquier interrogante, algo, no duden en comentar. Por favor, estaré pendiente para el Padre Eterno les bendiga, el Padre Eterno les guarde y que nos ayuden esta semana todo para su gloria. Amén. Entonces, no siendo más, quiero que me acompañen ahora. Padre Eterno, Señor, a ti sea la gloria y la honra. Mi Rey, te quiero dar gracias por darme la oportunidad de poder estar aquí, poder haber compartido tu palabra. Ayúdanos a no tener en poco tu reino, en poco tu instrucción. Cada día vivir conforme a ella, cada día morir a nosotros y vivir para ti. Padre, yo quiero colocar en tus manos lo que es esta semana que inicia. Padre, ayúdanos a que todo lo que hagamos para tú. Perdónanos por perdónanos porque cada día fallamos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a cada día vivir conforme a tu palabra, Padre. Alabamos, te gracias por ti. Nombre amado. Bueno, mis hermanos, el Padre Eterno les bendiga, les guarde. Ya saben, los esperamos el día miércoles a las 6:30 con nuestro hermano José Alfredo en el estudio de HOT, que ya casi estamos terminando ese estudio de HOT, que realmente ha sido de mucha bendición. Y, y también les invitamos los días sábados, en el Día del Señor. Los invitamos a escuchar la enseñanza de nuestro pastor, lo que es el estudio de los mandamientos. La verdad es que toda la temática que estamos manejando es muy para la gloria de Dios y que estamos aprendiendo. Lo importante es que estamos con humildad, con amor, sabiendo que no lo sabemos todo y no pretendemos saberlo todo. Simplemente cada día queremos vivir una vida agradable delante del Padre en agradecimiento a lo que Él hizo. Amén.